mezclando varias propiedades que vamos a ver ahora. Deben hacer sus ejercicios en su cuaderno y también esta materia se encuentra entre las páginas 50 y 59 del libro, ¿ya? Aparte de esta clase, aparte de los videos de YouTube, también complementen su estudio con lo que aparece en el libro, ¿ya? Seguimos. Vamos a ver como la primera parte, que en la clase de hoy vamos a ver solamente la primera parte, que es propiedades del logaritmo, que aparece, como dice ahí, página 57 del texto del estudiante. Nosotros, ¿qué hicimos en la clase pasada? Vimos la definición del logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? ¿Qué es el logaritmo de lo que han estado en clases conmigo? ¿Qué es? ¿El resultado de qué es el logaritmo? Quiero escucharlos. ¿Te acuerdas de algo, Wendy, no? ¿Qué es el logaritmo? El logaritmo sí es como que algo similar al de, ¿cómo se llama esa cosa? Ay, que a mí se me olvida casi todo, La profe. potencia, ¿no? Sí, el Ya. logaritmo sí es matemático. El logaritmo, como dice Wendy, tiene una relación con las potencias. En rigor es una potencia o una raíz escrita de otra forma. ¿Y por qué, Sí es, ¿y por qué necesito yo aprender logaritmo? Porque, em, porque a veces, para que ustedes sepan, a veces la incógnita de una fórmula se encuentra en el exponente de alguna potencia o el índice de sí. alguna raíz también puede ser. Por lo tanto, Mm, el resultado de un logaritmo siempre es el exponente de alguna potencia. Por ujú, ejemplo, Bien. voy a escribir un ejemplo. 3 elevado a x es igual a 9. Pregunta, ¿cuánto vale x? 2 2. Bien. X vale 2. Si esto lo escribo en logaritmo, sería el ¿cuál sería, logaritmo. ¿cuál sería la base del logaritmo? 3. Bien, Dos. Wendy. 3. Excelente. La misma base de la potencia es la base del logaritmo. ¿Cuál sería Sí, el argumento? 9. Bien, 9. Es el resultado de la potencia. Por lo tanto, Ujú, ¿cuál sería el resultado del logaritmo? 2. 2. Porque acabo de decir, el resultado Ujú, de un logaritmo es el exponente de alguna potencia. sí. Otro ejemplo. 2 elevado a i es igual a 32. 2 en potencia elevado a ¿cuánto da 32? Háganlo con los deditos si pueden. ¿Cuánto da eso? 2 elevado a ¿cuánto da 32? Potencias. 5. Bien, Wendy, 5. Por lo tanto, y es igual a 5. 5, porque el 2, si lo multiplico 5 veces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, me da 32. Por lo tanto, si esto lo escribo como logaritmo, es logaritmo, ¿cuál es su base? El 2. 2. ¿Cuál es su argumento? El 32. El 32 es igual A 5. a 5, porque 5 es el exponente de esta potencia. Ajá. Eso es lo que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Se recordaron un poquito mejor? Wendy, tía Macarena, Andrés. Sí, profe. Excelente. Eh, para esta materia, Jennifer y... ay, se me olvidó.
Michael, deben revisar la guía 9. Y también la clase está en YouTube, en el link que di en el grupo. ¿Están en el grupo, no? Jennifer y Michael, en el grupo de WhatsApp. Me parece que sí. Señor. Me parece que sí, si no, no se hubieran podido entrar a la clase. Deberían estar. Deben hacer la guía 9 para entender esto, ¿ya? Porque terminamos logaritmo y terminamos la primera unidad del libro completa. Y ahí vamos a cambiar un poco de tema. Nos vamos a alejar de números y en una materia un poquito más fácil. Vamos a revisar algunas propiedades y estas propiedades, estas 5 formulitas que están acá, son las que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver 5 propiedades. Si estuviéramos en clase, por una de estas preguntas, yo aquí, lástima que no estemos en clase porque tenía ganas de dar décimas hoy día. Décimas para la prueba. Con una pregunta que voy a hacer. Incluso a la tía Macarena le voy a hacer esa pregunta. Logaritmo de la base. ¿Qué es el logaritmo de la base? Simplemente el logaritmo de la base es cuando la base y el argumento son el mismo número. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 10 igual 1. Logaritmo de 67 con argumento 67 es igual a 1. 1. Logaritmo de 8 de 16 dividido 2. ¿Cuánto es eso? 1. Bien, 1. ¿Por qué es 1 si hay una fracción Porque acá? 16, porque se digo que 16 dividido 2 es 8. Bien, bien, Michael. Bien. Porque el 8 yo se lo escribí de otra forma. Se lo escribí como 16 dividido 2, pero eso sigue siendo 8. Como el mismo 8 es la base, es 1. Si les pregunto esto, logaritmo de 10 solamente. Pregunta para lo que tuvieron la clase pasada. ¿Cuánto vale la base? 10. Bien, 10. Si no hay nada en la base, se asume que es base 10. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? 1. 1. Bien. El último ejemplo. Logaritmo de Wendy, de base Wendy, con argumento Wendy. ¿Cuánto vale eso? Wendy. 1. 1. Me equivoqué. Porque base y argumento son el mismo. Por lo tanto, el logaritmo vale 1. Y si esta pregunta alguien me la responde, les voy a dar 10 décimas para cuando volvamos a clase. Y lo voy a anotar al alumno o a la alumna que me lo responde, incluso la tía. Le voy a dar 10 décimas. Pregunta, especialmente para los que tuvieron la clase pasada, para Wendy y para Andrés. ¿Por qué el resultado da 1 siempre? ¿Por qué? Por el 0. Explíquemelo en palabras. Ay, O dame alguna idea de por qué el resultado siempre da 1. por el 0. Por el 0 que lleva el 1, ¿o no? No. Mientras que uno, por ejemplo, si dice 100 a 100, entonces sería 2. Si hay 2 ceros, sería 2. Y Pero ojo, sería 1, ¿no? ojo, ese es logaritmo en base 10. Pero en este caso es para cualquier logaritmo. No solamente ¿No es para por la el base 10. exponente? Es cuando los Sí, dos números Michael, siga. Porque el logaritmo y el exponente son lo mismo, el mismo resultado. Sí, Va a dar el 1. sí, pero quiero que me argumente por qué el resultado es 1
cuando la base y el argumento son el mismo número. ¿Por qué? Hay un motivo detrás. Porque se multiplica por 1. No, No, al revés. Es, ¿cómo se llama? Raíz fuera de los dos. no. Voy a aumentar mi oferta. 10 décimas. Pero, chicos, ¿qué pasa cuando convertimos ese logaritmo a una potencia? A una raíz, Ya. Eso. ¿o no? Miren, Transforma ese logaritmo a una potencia. la tía Macarena les dio una tremenda pista. Pero no es Que el... transforma. Ah, Les dio una tremenda pista a la tía. Les dio el mapa para encontrar el tesoro. Eso le hizo la Ya tía. pero yo me acordé. Creo que, transforma en raíz, ¿o no? Lo- creo que a el potencia. logaritmo, creo que el logaritmo es 1 por logaritmo. no. Pero chicos, transformen ese logaritmo que tienes ahí, por ejemplo, logaritmo en base 10 sobre 10 igual a 1, pásenlo a potencia. Bien. El exponente, Bien. Ay, les dio la tremenda pista a la tía. ¿Cómo dijo, profe? No la escuché. ah, repita. transformen ese logaritmo, el primero que hizo el profesor, el de base 10, argumento 10 igual a 1, transfórmenlo a una potencia. Acuérdense que había una propiedad. Hay una propiedad de potencia que le responde eso. Porque si se eleva a 1 siempre va a ser 10, o si, por ejemplo, si es 8 y se eleva a 1 siempre va a ser 8. Esa es la respuesta. Muy bien, Wendy. Te llevaste las 10 décimas. ¡Ay! ¡Ay! Me siento muy orgullosa. Wendy Carrillo se lleva las 10 décimas cuando volvamos a clase. ¡Ay! Ok. ¿Le gustó el desafío o no? No acumulables Sí. para el próximo año. Y vamos a esperar que se conecte su compañera Gladys y les voy a dar al tiro la respuesta. Ok. ¿Le gustó el desafío o no? Sí. ¿Saben por qué o no? Porque ¿qué ocurre, por ejemplo, aquí? En este... Ay. Me enredé un poquito. Ahí sí. Ahí se Por conectó ejemplo, Gladys. por ejemplo, en ese logaritmo lo transformo a potencia. ¿Cuál es la base? El 10. 10. ¿Cuál sería el exponente? El 1. El 1, el resultado del logaritmo. ¿Cuál es el resultado de esto? El 10. El mismo 10, porque Sí. 10 elevado a 1 es el mismo número. Igual que acá. Wendy, Sí. la base de aquí, la paso a potencia, lo elevo al Ajá. resultado, que es 1, Y es el mismo resultado. el mismo número. El Eso. argumento que está ahí es el resultado de la potencia. Por eso es que el logaritmo de la base es 1. ¿Se entendió mejor? Sí, sí sabía eso, sí. No me acordaba, era otra cosa. Pero igual la hizo. Sí, me acordé al final porque lo resolví, o sea, lo pasé a potencia y era como que, ya sé. Como que todo número elevado a 1 es el mismo El mismo número. número. Vamos a, Ajá. vamos a seguir con la segunda propiedad y ahora les voy a dar la oportunidad a otros compañeros porque también tengo una preguntita aquí en la segunda propiedad. Ok. Así que, Wendy, regálale las décimas a otro compañero o compañera que quiera responder. La segunda propiedad se llama logaritmo de la unidad. Esto es,
logaritmo en base A es cualquier número, pero el argumento es 1, su resultado es 0. Por ejemplo, amarillo no. Voy a buscar un color más fuerte. Por ejemplo, acá, logaritmo de 60.000, base 60.000, oye, harto feo mi 0. 60.000, pero argumento 1. ¿Cuánto da esto? Si el argumento es 60.000, 1. ¿no? Si el 60.000. argumento, ojo con la propiedad. Ajá. 60.000. ¿Cuánto resulta el logaritmo si el argumento es 1? Cero. Es Cero. 0. Muy bien, Michael. Más fuerte, con más seguridad. No, pues. Es que Otro yo no estuve en la ejemplo. clase pasada. Entonces no sé muy bien, pero Logaritmo de base 7, argumento 1. ¿Cuánto da eso? igual, cero, porque 0. Porque el argumento es 1. Otro ejemplo. Logaritmo en base miau de 1. Miau es un número. ¿Cuánto da eso? cero. Cero. Igual por el logaritmo. 0. Simplemente da También. 0 porque el argumento es 1. Y la pregunta por 5 décimas para sus compañeros, para todos, menos para Wendy porque ya se la ganó. ¿Por qué el resultado da 0? ¿Por qué el resultado da 0? Y la tía Macarena le va a dar la pista. Yo me la sé. Pero no, ahora ustedes se la ganó, no sea mezquina con sus compañeros. No, sí. Pero, O ayúdelos si quieren. Ya, hay que Wendy. transformarlo en Da potencia. la pista tú, da la pista tú. Da la pista tú, a ver si sabes. Hay que transformarlo en potencia. Bien. Ya, Hay que, muy bien. hay que transformar este logaritmo a potencia. Sí. Y después hay que aplicar una propiedad de potencia, igual que en el caso de arriba. Ajá. Es casi similar. ¿Quién se quiere ganar las 5 décimas de los compañeros que están escuchando ahora? Jennifer, Andrés, Gladys y Michael. 5 décimas para el que quiera responder esta pregunta. ¿Por qué el resultado del logaritmo, cuando el argumento es 1, su resultado es 0? Wendy ya les dio una pista. Andrés, yo sé que tú sabes. Vamos, anímate. ¿Se puede o no se puede? Una pista no, yo no sé. es transformar este logaritmo a potencia. Ya se los dijo Wendy. Ya. A potencia. Entonces sería A puede ser cualquier número. La Cualquier base, número. el 1. Si lo transformamos a potencia sería 0. Pero no quedaría ni uno, pues si uno no tendría ni un número. Andrés, pásalo. Mira, Andrés, Ajá. el segundo ejemplo que dio el profesor, el logaritmo de base 7 con argumento 1 igual 0. Pasa a la potencia. ¿Cuál sería la base de la potencia? La base sería A, ¿o no? No, pero A acá. Sí, pero sería en el segundo ejemplo, en el lo que- segundo ejemplo. Ahí, ahora te estoy marcando en el cuadrado. Ya. ya. ¿Cuál sería la base de la potencia? 7 más 1 ese. ¿O cuál? 7. 7 es la base, el exponente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el exponente de la potencia? Se- Sería 1. ¿Mm? Revisa ¿No? bien, Ah, acuérdate no. cuando... Se colocaba 0, 0. 0. Ya, ¿Y qué más? 0, 0 y se pasa a 1. Y si, Porque como
como 0 más 7 pasa a 1 porque no se puede más número. Ya. Ya, pero había una propiedad. ¿Qué Hay una- propiedad? Mira la potencia. ¿Te Ya, acuerdas que la semana pasada dijimos la propiedad? no me recuerdo tanto. Mira, la propiedad anterior era toda potencia con exponente 1 daba como resultado la misma base, ¿cierto? Ahora, Sí, cuando una potencia tenía exponente 0, ¿qué pasaba? siempre se pasa a 1. O cuando hay un exponente mayor y pasa a un número menor. Pero ojo, ahí te estás confundiendo. Aquí el exponente es cero solamente, Andrés. Ujú. 0. Solo es cero. Sí, sí, po, no tiene ni un número. Por lo No tanto, ti- ¿cuál es el resultado cuando el exponente es cero? 0. No, Pero no, acá no. no estás viendo. No, pasa a 1, pasa a 1. Pasa a 1, pero ¿por qué 7? Porque en una multiplicación o una división siempre va a dar 1 porque no hay ni un número más. Les voy a dar las 5 décimas a Andrés. Igual se esforzó harto. Andrés, recuerda, Es que me olvidé. se ganó las 5 Ah, décimas. me olvidé cómo es. Porque si yo paso este logaritmo a potencia, me quedaría 60.000 elevado a 1, porque elevado a 0, perdón, porque es el resultado del logaritmo, es el exponente elevado a 0, es igual a 1. Recuerda esta propiedad, y también quiero que me escuchen sus compañeros Gladys, Michael y Jennifer. En una potencia elevada a 0, siempre el resultado es 1. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la base del logaritmo? Base miau. Miau está elevado a 0. Es igual a 1. Porque el exponente de la potencia es 0. Y como propiedad de potencia, cualquier potencia con exponente 0, su resultado es Ah, 1. 1. Por eso, Siempre, siempre. Cuando, ya entendí, ya entendí. por A ver, eso, por eso es que acá, ay, se me confunde. Por eso es que acá el logaritmo es 0, porque el exponente de la potencia es 0, que es el mismo 0 que está ahí. ¿Se entendió mejor? ah, sí, profe. Son Ya, propiedades que no tienen que olvidar porque los va a seguir en el resto de las unidades, como el exacto. exponente Y al 1, cambiar, el y exponente al, C. com- y al cambiar el exponente, cambia la cosa, ¿no, profe? Sí, claro, porque tú, por ejemplo, puedes pasar del logaritmo a la potencia o de la potencia al logaritmo. Lo puedes hacer de las dos Ujú. formas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo mejor esta propiedad? Sí, Sí, profe. Ya. Vamos a ir con las últimas 3 propiedades que son un poquito más complicadas. Y vamos a borrar acá. Les voy a presentar la propiedad llamada logaritmo de la potencia. Y aquí vamos a tener un poquito más de conversación. Logaritmo de la potencia, simplemente, ¿qué es? El argumento tiene una potencia, x elevado a y. Pregunta, ¿cuál es el exponente de esta potencia? El exponente. la I. Bien, la y. Esa y pasa hacia adelante del logaritmo, multiplica el logaritmo completo. O también, si la y, un número cualquiera, multiplica el logaritmo, esta y eleva al argumento. Les voy a dar 4 ejemplos y quiero que coloquen harta atención.
logaritmo en base 2. Aló, Ahí sí. Logaritmo, profe. ¿sí? ¿Quién me habla? ¿Qué pasó, Wendy? Ya, seguimos. Pregunta. ¿Cuál es el exponente de esta potencia? Lo voy a corregir con otro color. ¿Cuál es el, ¿cuál es el exponente de la potencia I? Los quiero escuchar. ¿Cuál es el exponente de aquí, de la potencia que está dentro? Dentro, 3, 3, bien, lo que está en verde. Por lo tanto, sí. este 3 multiplica al logaritmo delante. 3 multiplicado por logaritmo en base 2 de 4. ¿Se entendió? Una Simplemente multiplicación. multiplica, ¿sí? Multiplica el logaritmo. Este exponente pasa adelante. Nada más. Segundo ejemplo. Logaritmo de 10 elevado a 7. Pregunta. ¿Cuál es el exponente en el argumento? El exponente. 7. 7. Por lo tanto, ¿qué hago con este 7? Lo paso. Lo Para un paso lado. ¿a dónde? Al otro lado, ¿cierto? Adelante, Adelante. ¿cierto? Bien. 7 multiplicado Multiplicación. por logaritmo Logaritmo a 10. de 10. Eso es todo. Lo paso para adelante. Otro ejemplo. Perdón. O sea, lo que quieren dar a entender es que cuando el argumento de un logaritmo es una potencia, el exponente se pasa multiplicando al logaritmo entero, ¿cierto? Sí, al logaritmo completo. Al logaritmo Profe, completo. ¿puede explicar de nuevo? Es que se me cortó el internet. Lo voy a explicar ahora, Wendy. De Ah, nuevo. ok, Estoy dando varios que acabo ejemplos. de estar, me cortó el internet. Wendy, consulta ahora mismo. A ti mismo te voy a preguntar. Ok, Tengo el logaritmo en base x de y elevado a z. Ahora lo transformé a letras. Pregunta, ¿cuál es el exponente en el argumento? Hay un exponente en el la Z. argumento. Bien, la z. ¿Qué hago con la z ahora? Eso, la I y la Z no se multiplican. No, no, porque eso es potencia, no es Ah, multiplicación. La propiedad, entonces, Wendy, escúchame. La propiedad dice que si en el argumento hay un exponente que tú misma dijiste que era z, ahora esta z pasa para adelante y multiplica el logaritmo completo. Es igual z multiplicado por logaritmo en base x con argumento y. Ingrego. ¿Entiendes la propiedad del logaritmo de la potencia? no, profe, aún no le entiendo. ¿Por qué la Z se va a ir? Es así, la propiedad. Es así, es Ah, algo que tiene que hacerse porque es una propiedad, una regla del logaritmo. Es una Cada vez, regla del mm, logaritmo. sí. entonces, ¿esa sería la respuesta Esa es la o hay que respuesta. solucionar? No, esa es la respuesta. Ah, Pero ya entendí. más ratito les voy a dar un ejemplo. Pero ahora quiero Ya, explicarles bien la propiedad. ok. Seguimos. Vamos a hacer 3 ejemplos más. Ahora al revés. Por ejemplo, 8 multiplicado por logaritmo de 1 dividido 16 elevado, con exponente 2. Pregunta, ¿qué hago con este 8 que está multiplicando el logaritmo? Hay que elevarlo, o sea, el 2 se eleva a 8, ¿no? Bien, Wendy, me entendió el tiro. Este Ah, 8 ya. Oh, pasa elevando al 2.
a 8, ¿verdad? Por lo tanto, queda logaritmo, Profe, ¿me escucha? perfecto. Logaritmo en base 1 dividido 16 de 2 elevado a 8. ¿Se va entendiendo, jóvenes? Muchachos. Esa es la propiedad del logaritmo de la potencia. Otro ejemplo más. A multiplicado por logaritmo en base B, argumento C. Para que ustedes sepan, en PSU se preguntan con letras los logaritmos. Y créanme que lo encuentro más fácil que con números, en letras. Solamente intercambiar roles nomás ahí. Sí, sí. ¿El audífono? Ay, no se conectó. Ya. Seguimos. Seguimos. Pregunta, ¿qué hago con el A ahí que multiplica el logaritmo? El C se eleva a A, ¿o no? Bien, el C se eleva a, bien. B con base C elevado a A. Bien, bien, Wendy, me estáis. Hay captado súper rápido el logaritmo. Sí. Último ejemplo, 67. Un logaritmo en base 2 de 4. ¿Qué hago con el 67 que multiplica el logaritmo? De base. O sea, el 4 se eleva a 67. Bien, el 4 se eleva a 67. 7. Esa es la propiedad del logaritmo de la potencia. Nada más. O el exponente o lo sacan del logaritmo o lo colocan al logaritmo en su argumento. Nada más. ¿Difícil? No, sí está fácil. Ahora vienen las propiedades más controvertidas del logaritmo y que a veces hay enredos. Y las vamos a pasar juntitas. ¿Cuáles son? Logaritmo del producto y logaritmo del cociente o de la división, que es lo mismo. ¿Qué ocurre acá? En el logaritmo del producto, nosotros tenemos un producto o una multiplicación en el argumento. Cuando hay una multiplicación, lo podemos separar en dos logaritmos distintos, separados por una suma. Separados por una suma. Por ejemplo, logaritmo en base 17 de, vamos a colocar paréntesis, 3 por 8. ¿Qué tengo en el argumento? ¿Qué operación matemática hay en el argumento? Multiplicación. Una multiplicación. Por lo tanto, si hay una multiplicación, yo puedo separar el logaritmo en dos partes. Logaritmo en base 17 de argumento 3 más. ¿Por qué más? Porque en medio hay una multiplicación que lo separa. Más. Logaritmo en base 17 de 8. Y ahí se sigue con las propiedades que vimos en la clase pasada. Por dar un ejemplo. Otro ejemplo. Si yo les digo logaritmo de 20, pregunta, ¿se podrá aplicar alguna propiedad de logaritmo en el 20? En el argumento, ¿hay alguna multiplicación?
De nuevo la pregunta. En el argumento del logaritmo que escribí abajo, ¿hay alguna multiplicación? No. No hay. No. Bien, Ya, pues, ¿viste? No. no hay. ¿Pero qué puedo hacer yo? 20 es lo mismo que 10 por 2. ¿O no? Sí. Y ahí, ¿hay una multiplicación? Profe, Hay una multiplicación, ¿cierto? Sí. sí, Por lo tanto, esto es lo mismo que el logaritmo de 10 más logaritmo de 2. ¿Está quedando un poquito más claro? sí, profe. Creo que Es como desarmarlo, ¿no, profe? Es como claro, en este algo así. caso, Wendy, yo desarmé el 20, porque a veces podía requerir desarmar el número, pero lo que voy es que tú podías aplicar esta propiedad desarmando el 20, porque te queda 10 por 2, y 10 por 2 es una multiplicación. También puede ser no necesariamente 10 por 2, puede ser 4 por 5, 20 por 1, ¿o no? También. Pero 20 por 1 no es necesario. 4 por Por- 5. Por ejemplo, aquí también yo lo pude haber desarmado el logaritmo de 5 por 4, porque 5 por 4 es 20. Entonces es lo mismo que logaritmo de 5 más logaritmo Logaritmo de 4. de 4. 4. También puedo haberlo hecho así. ¿Y de qué depende cómo hacerlo? Depende de lo que yo ande buscando. Porque a veces hay ejercicios, pero ya sea a nivel más difícil, en que yo busco puro logaritmo de 10 y puro logaritmo de 2. O puede ser otro caso, que pueden haber puro logaritmo de 5 y puro logaritmo de 4, que los sumo y los resto. Pero a lo que voy es que cuando ustedes tengan una multiplicación, esta multiplicación se desarma en una suma de dos logaritmos distintos. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Pregunta. En el rectángulo rosado que voy a hacer ahí. Pregunta, esa suma, ¿qué tienen en común esos dos logaritmos? La base. La, Base. y quiero que esto lo recuerden muy bien, porque miren lo que voy a hacer ahora. Para que se pueda aplicar esta suma o esta propiedad, siempre debe aplicarse la misma base. Porque miren, voy a hacer 3 ejemplos del logaritmo del producto o de la multiplicación, que es lo mismo. Mira a Priscila, que está bien calladita, para que escuches. Oh, se fue el cielo bonito. Logaritmo en base 2 de 7 más logaritmo en base 2 de 9. Pregunta, hay dos logaritmos separados por una suma. ¿Puedo aplicar el logaritmo del producto? Sí. Sí. Porque ahora estoy viendo esta fórmula, la estoy haciendo de derecha a izquierda para allá. Sí. Por lo tanto, yo puedo aplicar esto, porque la base, ¿cuál es la base? ¿Qué base se repite? El 2. La base 2. La base. No, no. ¿Y qué ocurre con el 7 y con el 9? ¿Se pone 7 por 9 o no? Se pone el 7 7. multiplicado por 9. Bien, Wendy, el 7 y el 9 se multiplican. ¡Oh, yo lo dije! Sí, igual lo dijiste, Priscila. Mentira, tú dijiste 7 y 9, no dijiste multiplicar. Sí, eso no lo dijo. Sí, dije. Pero no peleen. Mentira. Pero no se peleen. Pero no peleen. ¿Cuánto es 7 por 9?
¿Cuánto es 7 por Profe, no lo- 9? ¿Cuánto es 7 por 9? Dijo, ¿cuánto es 7 por 9? Busca. 60 Ahora y sí lo pensé. 3. 63. 63. Y ahí ustedes, bueno, si es necesario, siguen aplicando la propiedad del logaritmo. Otro ejemplo, logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 2. ¿Puedo aplicar el logaritmo del producto? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición para que se pueda aplicar? ¿Las bases son iguales o no? Las bases son Iguales. 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 Muy bien, Priscila. Por lo tanto, este es el logaritmo. ¿En base cuánto? 3. 3. 9 hago? por 2. 9 por 2. De 9 por 2. Por lo tanto, este es el Dos. logaritmo en base 3 de 18. 18. Último ejemplo. Para después ir a la última propiedad. Logaritmo en base llaina Jaina, ¿viste? de L. L es cualquier número. Más logaritmo en base de Priscila, argumento K. Y las letras son números cualquiera. Pregunta, ¿puedo aplicar el logaritmo del producto en No. este caso? No. No. No, ¿por qué? Muy bien. ¿Por qué no son iguales las bases? Son Porque distintas las bases. las bases son distintas, Son no son distintas. iguales. Bien. Por eso, pues, no son iguales. No son iguales, son distintas. Excelente, chiquillos. Por lo tanto, no puedo aplicar logaritmo del No, la producto multiplicación. o logaritmo de la multiplicación. ¿Qué tendría que pasar acá? Tendría que cambiar la base. Por ejemplo, en vez de base P, tendría que ser, ¿qué base tendría que ser ahí? P. P. Base P. P. Base P. Y ahí puedo hacerlo. Sería logaritmo De base P. en base P, L multiplicado en K. L multiplicado por K. K. Y es simplemente logaritmo en base P de LK. Porque L LK. multiplicado por K es LK. ¿Se entendió el logaritmo de Puede ser del cualquier número. cualquier número? Pero Sí. después ustedes le dan el número. ¿Se entendió el logaritmo del producto? No, no. Sí, 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 profe. Ya. Ahora vamos a ir a la última propiedad, que es casi lo mismo que la de arriba. Se llama logaritmo del cociente o de la división. Y simplemente voy a borrar algunos numeritos. Voy a cambiar un poco la letra. Chachachán. Ahora vamos a ir con logaritmo en base 2 de 27, pero ahora en vez de más, tiene que ser un menos. menos, Negativo. un negativo. Ahora, me faltó borrar esto. Voy a borrar esto. ¿Sería división entonces? Ahora se divide. La base es la misma, puedo aplicar el logaritmo, pero como es recta, tengo que poner una división. ¿Qué tengo que dividir aquí entonces? El 27 con el 9. El 27 con el 9. 9.
Bien, Priscila. ¿Y este es el logaritmo en base 2 de cuánto? ¿Cuánto es el argumento? ¿Cuánto es 27 dividido 9? 3. Bien, 3. Terminó el ejercicio. Entonces, el logaritmo, como hay una recta de logaritmos, logaritmo en base 2 de 27 menos el logaritmo en base 2 de 9, 27 menos 9 es igual al logaritmo en base 2 de 3. Bien. Ahí estaba confundido, profe. Ahora cambié el logaritmo acá. Logaritmo en base 3 de 60 menos logaritmo en base 3 de 2. Pregunta. El logaritmo lo puedo aplicar, ¿cierto? Obvio que sí. Sí, ¿Por qué? porque son iguales las bases, ¿no? Porque son iguales las bases. Bien. Sí, Pero como tengo una recta, tengo que aplicar una división. ¿Qué tengo Sí. que dividir aquí? el 10 con el 2. En este caso es 60. ¿Es un 60 o un 10? No, es un 60, Priscila. Parece 10. 60 dividido 2. En 2. 2. ¿Y cuánto es 60 dividido 2? 2. Vamos, ¿cómo andamos las matemáticas A mentales? 1. Dividan el 6 en el 2 y le agregan el 0. 60 dividido por 2, Sí, ¿cuánto es eso? ¿o no? 30. Bien, 30. 30. Y miren la maravilla que voy a hacer acá. Voy a continuar con este ejercicio. Logaritmo en base 3. Ahí voy a borrar aquí. Entonces, profe, un 9, un 1. Algo borró. Como es un número grande, se puede seguir de, ¿cómo se llama esto? Eh, ¿Qué hice yo? Una resolviendo, ¿no? multiplicación. Descompuse el 30. Esto te supone. Y ahora, en vez de aplicar el logaritmo de la división, voy a aplicar el logaritmo del producto. Porque 30 es lo mismo que 3 por 10. Entonces, esto es logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 10. de 10. Pregunta, ¿este logaritmo en base 3 de 3 cuánto valía? Lo acabamos de ver, 30. lo acabamos de ver al principio. La primera propiedad. La primera Ah, propiedad. Se repite el número. ¿Cuánto valía esto? 60. 3. Incluso, Wendy, Bueno. tú mismo me diste la respuesta. Te di 10 60. décimas. Te di 10 décimas por eso. No te las quiero quitar. ¿Cuánto es el logaritmo en base 3 de 3? 1. 1. 1. Bien, 1. Porque en la misma base el argumento es el mismo número. 1 más logaritmo en base 3 de 10. ¿Ven cómo hay que jugar un poco con las propiedades del logaritmo, no? Partimos con la propiedad de la división y llegamos a la propiedad del producto. ¿Se va No entendiendo? juego mucho con la matemática. Sí, hay que jugar un poquito Profe. aquí, jugar con las matemáticas. Dígame, Andrés. No juego mucho con la matemática porque nunca he ido bien con la matemática. Pero puede probar. Puede que le guste. Es que siempre Andrés, fallo. Andrés, ¿entendiste el primer ejemplo que dio el profe? Porque creo que te escuché que tenía ahí una duda. En el primer No, se ejemplo. entendí. ¿Sí? Ah, ok. Ahora, Solamente que algunas veces se me olvida. Por eso es muy, muy bueno que lo anotes, las propiedades, ya sea de las potencias o de las raíces, que es muy importante sabérsela, anotarla en un papelito, en una hoja de oficio, en tu cuaderno y pegarlo en la pared con un scotch. Cuando hagas las tareas ya Sí, vas pues. a tener en consideración cuáles son las propiedades que puedes aplicar en un solo ejercicio, porque en un solo ejercicio puedes aplicar muchas propiedades. sí. Y te hace más fácil Pues. resolverla o también que te quede un resultado más pequeño.
Por eso estoy escribiendo todo en un cuaderno, profe. Bien, Muy bien. Andrés. Muy buena idea que lo escribas, que tomes apuntes. Muy buen hábito. Te felicito. Ahora, tengo logaritmo en base P de L menos logaritmo en base P de K. Pregunta, ¿puedo aplicar logaritmo del cociente? ¿Cómo dijo, profe? En la recta, en el último ejercicio de abajo, con letra café, logaritmo en base P de argumento L menos logaritmo en base P de argumento K. ¿Puedo aplicar logaritmo del cociente? L y K abajo. L arriba Sí, y acá abajo. y K abajo. Bien, pero ¿por qué sí puedo aplicar la propiedad? Porque las bases son iguales, ¿o no? Porque las bases son Iguales. iguales. Ambas son P. Tengan cuidado con eso, muchachos. Se puede aplicar siempre cuando las bases son iguales. ¿Quedó más claro? Pero cuando son distintas, pasa a división. No. Cuando Ah, son no, cuando hay un distintas, negativo. cuando son distintas no se puede. Cuando No, no restas se sirve. aplica. Sí. Ahí sí, Andrés. Sí. Antes de terminar, ¿qué errores puede haber Pero China, sí, nunca hablé. en los logaritmos? Porque después tengo esta misma clase con el segundo medio A. Y ahí sí que son bulliciosos. ¿Sí o no, tía? Sí. Pues sí la saben. Sí, profe. Oiga, profe, Dígame. Mientras borro. en la guía, en la que está explicando ahora, en la de Sí. abajo, hay un ejercicio, ¿no? Sí, hay ejercicios para que hagan. Dice ejercicio, la primera parte dice responda verdadero a las siguientes Después, expresiones. después lo vemos especial, pero un poco. Ya. ¿Qué errores recurrentes hay en el logaritmo del producto? Pregunta, ¿qué propiedad es esa? ¿O qué error Ni hay? una. ¿Qué error? Bien, no hay ninguna propiedad. ¿Qué error hay ahí? ¿Qué ven ustedes? Que la multiplicación, o sea, ese punto no va ahí, debería de haber más. Debería haber un Más. más. Excelente. Eso es lo que quería escuchar. Aquí en vez de un por, para que se pueda aplicar propiedad del logaritmo del producto, debería ser un más, o si es logaritmo de la división, Un menos, debería ser un menos. menos. Ese es uno de los típicos errores del logaritmo. Otro error. Discover. ¿Qué película están viendo? Ay, me equivoqué en escribirlo. ¿Es un 10? Sí, pero lo escribí mal. Paréntesis. 60 menos 40 es igual a logaritmo en base 10 de 60 menos logaritmo en base 10 de 40. Pregunta, ¿cuál es el error en esa expresión de logaritmo? Que no debería de haber repartirlo así. ¿Cómo? No te escuché. O sea, en el 60 no debería de ser así, debería de haber sido 60 dividido por 40. ¿En la izquierda o en la derecha? En la izquierda, derecha. En la izquierda. En la Bien, izquierda. en la izquierda, porque aquí no debe ser menos. Tiene que ser acá. Ahí. No Tiene es una división. debe ser una División. división. Bien, Andrés, porque si eso resta, acá debiera ser una División. división. Muy bien, me captaron el tiro. Otro ejemplo. Me están entendiendo el tiro logaritmo. Pensé que me iba a costar más, la verdad, para serles sincero. El año pasado me costó más explicar logaritmo en sala. Aquí parece que me está costando mucho menos porque son muy inteligentes, chiquillos.
Ajá. Están bien, están bien. Ahora. Ay, mi mascota están jugando a pelear. Pregunta. ¿Qué error ven en la expresión ahí? Que no Que el 3 tiene. está elevado a 2. ¿Que el 3 está elevado a 2 en la izquierda o en la derecha? En la El de la derecha. Izquierda. ¿O no? derecha. En la derecha. Ahí está el Sí. error. En la Ah, derecha. Ese 3 no debería existir. Ajá. Solamente debería estar el 2. Como resultado. Voy a cambiar el número para no confundir con el 2 de la base. 7. Aquí debería haber un 7. 7. ¿Sí o no? Ujú. Ese es el logaritmo de la potencia. Muchachos, ¿se va entendiendo mejor logaritmo? Sí. sí, profe. Y antes de terminar, porque ha sido bien larga esta clase, y los felicito porque se han portado muy bien Ya han participado harto. y han participado harto, algo que en lo personal me encanta, que participen harto en la clase. Priscila me había hecho algunas preguntas. Hartos. Hasta ahí arriba. Lo que En la, no te... Dime. en la actividad donde dice actividad. Me sale verdadero o falso. Sí. Ejercicio donde dice. Sí, esa. Dice, donde dice la primera, dice responde a verdadero y la siguiente ¿Sí? No expresiones entiendo. y Verdadero, me faltó, o falso. Perdón. ahí faltó falso. O falso. A eso antes dice ¿Cómo? verdadero y las siguientes expresiones. Hagamos las primeras al tiro. Ya. Me parece. Vamos a hacer 2 ejercicios porque estamos en la hora. Yo tengo hambre, igual que ustedes. El profesor. Ejercicio F. 2 por No, yo no logaritmo. tengo. 2 multiplicado logaritmo de 60 es lo mismo que logaritmo de 2 por 60. ¿Eso es verdadero o falso? El F. Verdadero. 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 Falso. Ah, no, la F. Es esa, sí, No, la la F. ¿Verdadero Eh, o falso? ¿Falso, profe? ¿O no? Verdadero. Verdadero. No, es verdadero. No, no. Esto es falso. Ah. No, ¿Por qué? faltó. Tiene que salir, la base faltó. No, no es por la base, por otro motivo. Porque si tomo esta base, o sea, si tomo este logaritmo, espérenme. Bueno, en realidad estuvo larga la clase, estuvo buena la clase. Porque si tomo este logaritmo de 60, ese 2 que está ahí, ¿qué hago con el 2 que está ahí? No pasa nada. Se suma. No. ¿O no? ¿Se eleva? Se eleva, bien. Se multiplica. Se eleva al 60. Ujú. En cambio, si yo tomo este logaritmo, ¿cómo se llamaba esta propiedad cuando hay una multiplicación? Suma. Se hace una suma o logaritmo del producto, ¿no? Logaritmo de 2 más logaritmo de 60. 60. ¿Se va entendiendo la respuesta? Sí. Sí, profe. Esa es la respuesta, chicos. Último ejercicio. Ah. El El C. profe se me quedó pegado. Y con esto terminamos. Ejercicio C. ¿Verdadero o falso? Véanlo bien. Verdadero. Verdadero. Piensen. ¿Qué me equivoqué? Vean, ¿verdadero o falso? Ah, listo. Verdadero, profe.
No, es falso. Es Falso, falso. profe. Falso, profe. Falso. ¿Por qué Falso. falso? Porque Por el La 20 base que son el está ahí. distintas. 20, porque el 20, Bien, Son distintas las bases. bien. A pesar que la recta está verdadera, Sí, pero hay un 20. el Sí. 20 está malito. No debería ir ahí. Por eso que es falso. y... ¿le puedo preguntar la última, profe? Puro talento aquí en este curso. Chicos, terminó la clase.